El asesinato de una niña de 7 años, llamada Fátima, y esto ha generado, bueno, desde luego una tensión nacional por las condiciones, por las circunstancias, por el asesinato, por supuesto, de una niña en este contexto del que hablaremos esta noche con Juan Martín Pérez García, que es el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim. Gracias por estar aquí. Gracias, Juan Martín, Carmen. bienvenido como siempre. Gracias. Fernanda Dorantes, directora jurídica de Reinserta. Gracias, Fernanda, por estar aquí. Buenas noches. Gracias por la invitación. A los dos, buenas noches. Y gracias a Kuskaya Liz, que nos presenta este recuento de lo que ha ocurrido con el caso de la niña Fátima, y de esto hablaremos para usted. La tarde del lunes llegó el cuerpo de la pequeña Fátima a su casa en el barrio de San Sebastián Tulyehualco, en la alcaldía de Xochimilco. Ahí le esperaban sus familiares y vecinos. La titular de la Fiscalía General de Justicia de la capital señaló que las autoridades no descansarán hasta dar con los responsables del secuestro y asesinato de Fátima, una menor de 7 años que el 11 de febrero fue sustraída de su escuela ubicada en la alcaldía de Xochimilco. El sábado su cuerpo fue encontrado en una bolsa en Tláhuac, uno de los municipios de la capital. Las autoridades buscan a esta mujer que aparece en estos videos al considerarla una pieza clave dentro de las indagatorias. Las indagatorias continúan de manera profesional. Muy pronto tendremos resultados. En la búsqueda de los posibles participantes en estos indignantes hechos, quiero reiterarles que esta mañana solicitamos la colaboración de toda la ciudadanía en caso de reconocer a la persona señalada como quien sustrae a la pequeña. Una pieza clave, aunque no se ha confirmado ni negado, si la mujer en la imagen está siendo considerada como sospechosa del asesinato. Como parte de la investigación se ofrece una recompensa de 2 millones de pesos, poco más de $100,000, a quienes proporcionen información que lleve a su localización, al igual que de toda persona que haya participado en los hechos. También se realizan indagatorias sobre este vehículo blanco que ingresó a un inmueble en Xochimilco y que ya ha sido cateado por las autoridades. El asesinato de Fátima ha conmovido a la opinión pública y también a los vecinos de la pequeña. Estamos exigiendo justicia para Fátima, ya que fue brutalmente asesinada y botada como un perro en la calle. La verdad, ya estamos cansados como pueblo de que a cada rato esté pasando esto aquí. Crímenes. El presidente de México dijo que se está haciendo todo lo que corresponde para evitar estos hechos, al tiempo que atribuyó al neoliberalismo el proceso de degradación que se vive. Esto es el fruto podrido del egoísmo y de la acumulación de bienes en unas cuantas manos y del abandono de la inmensa mayoría de nuestro pueblo. La Secretaría de Educación Pública, de la que depende la escuela donde estudiaba Fátima, abrió una investigación para determinar por qué se permitió que la menor fuera sustraída por una persona no autorizada. CNN intentó localizar vía telefónica a los directivos de la escuela, sin embargo no recibimos ninguna respuesta. La Fiscalía ha dicho que llamará a declarar a todo el personal académico y administrativo, así como funcionarios de la propia Fiscalía, para indagar si actuaron con la celeridad del caso. Apenas el viernes, en distintos puntos del país, colectivos de mujeres salieron a manifestarse en contra de lo que calificaron como un grave repunte de los feminicidios. Según cifras oficiales, en 2019, 3.825 mujeres fueron asesinadas en México. Kuskaya Liz, CNN, Ciudad de México. Gracias, Kuskaya, por este informe. Y bueno, pues sí, tal como lo dice Kuskaya, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México activó este domingo el protocolo de feminicidio, pero bueno, el asesinato había ocurrido, la muerte de la niña había ocurrido, y esto ha sacudido pues a todo mundo, y no es para menos. Juan Martín, Fernanda, ¿cuál es la lectura que le da una organización como la que representas en Reinserta a este caso, a esta circunstancia, a lo que nos dice esta historia? Bueno, creo que
esta historia tiene dos cuestiones y dos puntos muy álgidos. Uno de ellos tiene que ver, evidentemente, con la violencia de género, que además esta semana también estuvo muy movida con estos temas, ¿no? Tenemos como este caso lamentable de la mujer privada de la libertad violada en Zacatecas, el feminicidio de Ingrid, pero también por otro lado tenemos como este punto de inflexión que como sociedad nos estamos sumiendo, que es el relacionado con la violencia y la victimización de nuestros niños y de nuestros adolescentes, ¿no? Estamos hablando de dos factores que convierten a estos grupos específicos de la sociedad, a las mujeres y a la niñez, en grupos muy proclives a la vulnerabilidad y que necesitan una atención urgente, social y también institucional. Juan Martín, ¿cómo ves las cosas? Mira, para nosotros es, en el caso de Fátima, una muestra más de lo mucho que hemos estado documentando y mostrando, no solamente en datos terribles de 3.6 homicidios diarios, 7 desapariciones todos los días. 3.6 homicidios diarios en el país. 7 desapariciones diarias. De niños. De niños, niñas y adolescentes. El 10% de los feminicidios. Perdón que me detenga. ¿Sí? 7 desapariciones diarias y 3.6 homicidios diarios. Ese es el registro que ustedes tienen. Oficial. Por ejemplo, desapariciones. Del 1 de diciembre de 2018, cuando inicia esta administración, al 31 de diciembre de 2019, ocurrieron 2.720 desapariciones. Datos oficiales. Nos da un ratio de 7 desapariciones diarias. Aproximadamente 1.000 casos son localizados. No sabemos si vivos o vivas o muertas. No está esta información disponible. La última disponible que podemos procesar, desagregar, es el 30 de abril de 2018. Y los datos de homicidios se vinculan, son distintos, pero se vinculan también con el incremento de feminicidios. El 10% de los feminicidios son de niñas y mujeres adolescentes y pasamos de 2018 de 7 feminicidios por mes de niñas y mujeres adolescentes a 2019 con 8 feminicidios, un incremento del 13%. Esto nos habla no solamente de que las maneras en las que ha venido actuando el Estado mexicano en sus diversas instituciones, pues no solamente no están cambiando las prácticas, sino que se está, digamos, profundizando los márgenes de violencia. Y como explica, Fátima representa un tema del contexto familiar adverso. Las distintas instituciones, la escuela, el sistema de asistencia, el sistema DIF, la política pública desarticulada o fragmentada, y en su conjunto genera las condiciones de vulnerabilidad que cruzan con que niños y niñas ahora mismo tienen incertidumbre para definir su proyecto de futuro, y algo tan puntual como ir a la escuela, salir al parque, solos, 8 de cada 10 no lo pueden hacer por esta realidad. ¿En el país? En el país. ¿Así de alto? Así de alto es INEGI, dato de percepción de inseguridad. La mitad de los habitantes de este país ya no salen en la noche al cine, a un restaurante por temas de seguridad. Y en el caso de niños y niñas, la única medida que las familias tienen es encerrarlos. Y eso significa más horas en pantallas, televisión, tabletas, vida sedentaria. Y si agregamos comida ultraprocesada, el resultado es fatal. Pero esto además también se vincula con... A ver, en Reinserta elaboramos un diagnóstico sobre victimización y factores de riesgo en adolescentes que han cometido delitos de alto impacto en la República Mexicana. Y un hallazgo muy importante y muy destacable en este sentido es que el 57% de ellos manifestaron que no percibían que vivían dentro de un entorno seguro, que no percibían que vivían en una vivienda segura. 57. El 57%. El 30% refirieron haber sufrido algún tipo de violencia psicológica, el 20% violencia física y el 17% violencia sexual. Si cruzamos todos estos datos, tenemos dos cuestiones muy interesantes a destacar. Número uno, nuestros niños y nuestros adolescentes no están seguros en las calles, pero tampoco están seguros dentro de sus casas. Y número dos, como sociedad tenemos también que analizar qué tanto estamos llevando a nuestra niñez y a nuestra adolescencia de un punto de ser víctima a tratarlos como victimarios y después como sociedad volverlos a revictimizar. Creo que son dos cuestiones que nos debemos plantear y que debemos analizar. Déjenme, Juan Martín, Fernanda, ir a una pausa y regresamos en este análisis, detonado a partir de este caso tremendo, de este caso que nos ha sacudido, el del asesinato de Fátima, de esta pequeña de 7 años. Y bueno, seguiremos hablando del tema después de la pausa. Volvemos.
Fiscalía especializada en secuestros recaba las entrevistas de los habitantes del domicilio cateado, así como de testigos. Hasta el momento, 5 personas han declarado ante el agente del Ministerio Público. Son crímenes que tienen que ver con odio, crímenes que tienen que ver con problemas sociales, problemas familiares. Es una enfermedad social. Entonces, esto no solo se resuelve con policías ni con cárceles, ni con amenazas de mano dura. Aquí tenemos que atender el fondo, que haya bienestar material y bienestar del alma. No es posible que se hayan perdido horas fundamentales para dar con ella. Ella pudo haber sido encontrada con vida y nadie nos hizo caso. Hubo gente que tuvo la empatía con nosotros de la Fiscalía, pero no tuvo los recursos. Es importante que no se olvide esta situación. No debe de pasarle a nadie más. Los protocolos de las escuelas deben ser revisados. No es posible que le hayan permitido la salida así. No es posible que porque la madre haya llegado tarde, simplemente alguien se aprovechara de esta situación y hoy estemos recogiendo su cuerpo. Un mensaje de Sonia López, un mensaje de esta familiar de Sonia López, de esta niña, estremecedor. Estremecedor es su significado, pero toca puntos muy concretos y muy específicos del tipo de cosas que ocurrieron con este caso. Habló de la empatía de la Fiscalía, pero de los no recursos de la Fiscalía, de las horas que transcurrieron que no fueron utilizadas para buscar a la niña. Habla de los protocolos de la escuela y bueno, toca fibras, toca asuntos muy, muy importantes del caso. Mira, yo creo que resume perfecto lo que estamos hablando de crisis de derechos humanos. Es cuando el Estado tiene dificultades para garantizar la vida, la integridad, el desarrollo de sus habitantes, ya sea por falta de recursos, por falta de capacidad o incluso por omisión. Pero tenemos hasta ahora datos oficiales, 11,000 niños y niñas desaparecidos. En el país. En el país. Fátima, antes de ser víctima de feminicidio y su cuerpo presuntamente mutilado, fue víctima de desaparición. La familia enfrentó muchas dificultades violatorias a la ley, porque la ley sobre desaparición en este país establece en el capítulo 2 de niñez desaparecida que la búsqueda es inmediata y no requiere carpeta de investigación. O sea, de inmediato. De inmediato. Al minuto 1 que llaman tendría que activarse y aquí pasan muchas horas, que es lo que reclama la familia. Un segundo elemento que dice la ley es que tiene que haber un protocolo único de búsqueda, que no existe. Y entonces cada entidad federativa, las 32 entidades federativas, buscan si quieren o dicen que buscan y han atrapado la lógica de esta epidemia con la alerta Amber. Mal hecha, sin ningún tipo de calidad de verificación. Y esto es un llamado público, eso no es un protocolo de búsqueda. Y tercero, muy lamentable, es que las familias terminan siendo generalmente revictimizadas en la lógica de que la gran mayoría son mujeres adolescentes de 15 a 17 años, se fue con el novio, andaba en malos pasos. Y la explicación terrible es que el Estado de México acumula el 25% de los casos. En términos municipales, Puebla, el municipio de Puebla acumula en términos numéricos el mayor. Y eso nos da con mucha probabilidad crimen organizado, pero también que es tan fácil y con tanta impunidad deshacerte de un cuerpo que, y termino con esto, el feminicidio se convierte en una puerta, se considera un crimen de lesa humanidad porque es un crimen continuo. Y es una puerta que abre al abuso sexual, a la tortura, a la esclavitud y al feminicidio, entre otros hechos criminales. Si no frenamos esto, si no respondemos, hay poca probabilidad que las cosas cambien. No, absolutamente. Esta niña, esta pequeña, fue encontrada dentro de una bolsa de plástico. Dijiste hace un momento una frase tremenda, es fácil deshacerse de un cuerpo.
Bueno, en este caso fue hallada de esa manera. No hay más información. Hoy ha habido una presencia permanente de la Fiscalía General de la Ciudad de México. La última conferencia de prensa se le preguntó expresamente si había alguna información confirmada de lo que ha circulado extraoficialmente respecto a la presunta extracción de órganos. No se ha verificado si eso ocurrió o no. A pregunta expresa no hubo una respuesta porque está en curso la investigación. Claro. Pero bueno, se puede ya... La fiscal, me dice la producción que la fiscal dijo que no había en la necropsia esa información corroborada, que bueno, pues es un dato que circuló extraoficialmente, pero me dice aquí la producción que la fiscal negó que haya habido esta circunstancia. Pero en fin, es una serie de situaciones que en todo caso están presentes en el caso de Fátima. Es correcto, y también... incluyendo informaciones no corroboradas que circulan muy ampliamente. Claro, ¿no? Y esto también nos lleva un poco al tema de acceso a la justicia y al tema de impunidad en este país, ¿no? Platicábamos que el 97% de los delitos cometidos en este país quedan impunes. En entidades federativas como Guerrero, solamente 1 de cada 500 delitos cometidos llegan a tener una resolución jurisdiccional. Y creo que también nos planta cara a esta problemática. Platicábamos sobre las cifras en las que los niños ahora ya se están convirtiendo en este blanco de la delincuencia y de la violencia en nuestro país. Entonces, transitamos de esta lamentable realidad en la que la niñez era víctima indirecta o recibía los daños colaterales de las circunstancias de violencia y de inseguridad en el país, a este punto en el que comentábamos, cada día son asesinados 7 niños. Entonces creo que aquí también se trata de focalizar una política criminal que tenga como un eje a considerar y como un principio básico el bienestar superior de la niñez en nuestro país. Una de las tantas fallas que se han cometido en el caso de Fátima tiene que ver también con esta falta de sensibilidad y con esta falta de capacitación institucional, no nada más hablando desde la Fiscalía, sino incluso desde las propias autoridades educativas, desde el propio DIF, como con toda esta parte del contexto familiar en el que los antecedentes, ¿no? de la corta vida de esta niña, ¿no? Así es. Entonces, sí hay un claro vacío institucional, un claro vacío de esta perspectiva integral que debe ser el bienestar superior de la niñez y que debe ser un llamado de atención para tomar cartas en el asunto. Déjenme hacer una pausa, Juan Martín, Fernanda, y regresamos en la parte final revisando tan ampliamente el caso. El tema es el caso que nos lleva a un problema sistémico. Los datos y la información que ustedes están dando nos habla de la dimensión que tiene el tema de la violencia y de la vulnerabilidad de niños y niñas y adolescentes en México. Este caso con nombre, este caso con una historia que ha atrapado la atención de la sociedad, y yo creo que también es muy importante, como lo decíamos fuera del aire, porque México ha vivido y vive un fenómeno de violencia extrema desde hace ya muchos años y hemos conocido cosas estremecedoras, pero también hay una sensibilidad atrofiada de una sociedad que ha estado sometida o expuesta de manera extrema a situaciones de violencia verdaderamente graves. Este es un caso que ha tocado fibras muy sensibles y una sociedad que quiere saber qué pasó. Y eso creo que es muy importante y es muy valioso frente a un panorama como el que hemos tenido en los últimos años.